Hablemos un poco sobre PlayStation. Todos conocemos lo que es PlayStation y su galardonada, y a veces tropezada, carrera en la industria de los videojuegos. Desde que la primera PlayStation salió en 1994, Sony no ha parado de influir en la industria, con juegazos de todas las eras de consolas y de paso romper récords en ventas en todas sus consolas. ¡Ey! ¿Pero qué pasó con el Vita? ¿El Vita qué? Aquí no se habla de eso. En fin, como iba diciendo, para poner un ejemplo, la PlayStation 2 es la consola de videojuegos más vendida en la historia, con 155 millones de unidades vendidas. En pocas palabras, todos amamos PlayStation. Bueno, no todos. Pero es innegable que Sony cambió para siempre la industria de los videojuegos. Y como PS5 está a la vuelta, decidimos recapitular cómo la marca nació, a partir de una venganza. Una verdadera historia de venganza. En 1991, Nintendo era la reina absoluta del mercado de videojuegos en Japón, mientras que Sega medio que le hacía de frente con la Genesis en Estados Unidos. Nintendo era famosa por su mano dura con las compañías que realizaban juegos para sus consolas, pero Nintendo quería más, navegar por aguas aún vírgenes para revolucionar. Por ello, decidieron firmar un acuerdo con Sony, para desarrollar un lector CD para la Super Nintendo y así poder explorar el mundo multimedia. La cosa es que Nintendo rompió el acuerdo justamente un día después de que la consola se presentara en la Consumer Electronics Show. ¿La razón? El acuerdo le confería mucho poder a Sony y Nintendo dijo que va, aquí nosotros seguimos mandando. Por ende, Nintendo inició un acuerdo con Philips, que no terminó precisamente con una consola de buena calidad, pero prendió la chispa de la venganza en Norio Oga, el presidente de Sony. En conjunto de varios ejecutivos importantes de Sony, planteó la idea de crear una consola de videojuegos con la marca Sony, y aprovechándose de todo lo que aprendieron en su corta relación con Nintendo. Esto no fue bien visto para Sony dado que seguía siendo una compañía de equipos electrónicos y los videojuegos eran vistos como juguetes. Tras varios intentos de acuerdo con varias compañías, entre ellas Ken Kutaragi, llegó para salvar el día. Ken era una mente ambiciosa, quien ya tenía su vista puesta en los gráficos 3D. Ken era el único que podía agarrar el timón del proyecto y ponerlo en direcciones prósperas. Y a sabiendas de que los altos mandos de Sony le colocarían piedras a Kutaragi, Norio decidió mandar a Kutaragi y a 9 ingenieros en la oficina de CBS, prácticamente creando una consola a las espaldas de Sony. El tiempo pasaba y Kutaragi y su equipo estaban logrando su cometido y el asunto estaba más que claro gracias al éxito de Virtua Fighter en 1993. El juego de pelea de Sega era un claro indicio de que había futuro en el 3D, y aún así hubo obstáculos. Aunque parezca loco, Sony estaba entrando en el mundo de los videojuegos, con Nintendo y Sega liderando el mercado y teniendo una guerra legendaria. Pero nadie se esperaba las movidas ninjas que realizó PlayStation y que agarró de sorpresa a ambas empresas. La primera de todas, el CD-ROM. Hacer juegos para CD era muchísimo más barato que hacerlos para cartuchos, y fue una de las razones de peso por la cual Squaresoft decidió romper palitos con la tiránica Nintendo de aquel entonces y pasar el desarrollo de Final Fantasy VII para la PlayStation. Adicional, Sony se llegó a reunir con muchos de los grandes desarrolladores de la época y le mostraba las bondades de la máquina, convenciendo a muchos de que el futuro no se encontraba en los cartuchos limitantes de Nintendo, sino en la PlayStation. Y hablando del nombre, PlayStation fue elegida por Sony, quizás en memoria al fallido prototipo que Nintendo y Sony habían trabajado en el pasado. Los prototipos de logos fueron muchos, pero se eligió por un diseño que remarcara la tridimensionalidad de los gráficos de la consola. A finales de 1994, un 3 de diciembre para ser exactos, la PlayStation estrenaría en Japón y no tardaría en llamar la atención de los gamers nipones, vendiendo 100 millones unidades en su primera semana, una cifra que se incrementaría con el pasar de los meses. Cuando la PlayStation se lanzaría en Estados Unidos, lo hizo con un aplastante precio de $299, $100 más barata que la Sega Saturn, y así iniciaría su largo recorrido en el mundo de los videojuegos. ¿Cuál fue la causa del éxito de la PlayStation? Pudieron ser varios factores. Un catálogo de exclusivos repletos de juegos que cambiarían la industria de videojuegos.
el hecho de que era un excelente reproductor de CD, una tendencia que evolucionaría con el reproductor de DVD de la PS2, o quizás el hecho de que nadie se esperó que una consola pudiera llegar a tumbar a los titanes de aquel entonces y vender más de 100 millones de unidades. Ni Sega se llegaría a recuperar de eso. Y Nintendo se vería atrapado en un largo y penoso camino de redención, tras el fracaso de la Nintendo 64 y la Nintendo GameCube. Ey, pero al menos nos dieron Smash Melee y Metroid Prime, aunque nunca llegué a pasar del Omega Pirata. Ese Omega Pirata, mis amigas me dijeron que era disque fácil. Y luego hasta ese evento de Melee donde tenías que enfrentarte a Mewtwo y a Ganondorf y a Giga Bowser y a... Ok. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta tanto Smash Melee. Literal, solo saben usar a Fox y a Falco. Son los únicos personajes que ves en torneos. ¿Y qué estaba pensando Sakurai cuando creó el evento 51? Eso no es Dark Souls. Esto es Nintendo. Debería ser un paseo en el parque, no un motivo para romper controles. Man, literal, yo puedo usar a Mars o a Pichu, que ni siquiera sé por qué uso a Pichu. Si sus ataques le hacen daño, ¿a quién se le ocurre meter a un personaje cuyos ataques le hacen daño a sí mismo? Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte. Estaremos subiendo más videos así en el futuro. Hasta la próxima y recuerda, cuídate.